Contesté una llamada telefónica spam el otro día. Ya sabes, esas en las que fingen que son una organización legítima, como la oficina de impuestos. Mantengo una línea telefónica como señuelo y solo les doy mi número de celular a las personas en quienes confío, así que los vendedores telefónicos y programas computarizados utilizan aquella. Había estado limpiando mi apartamento cuando el teléfono timbró, y al ver que la identificación de la persona que llamaba mostraba un número descuidadamente fabricado, tomé un receso de mis labores. Supuse que joder al estafador sería una buena distracción de estar fregando la tina. El sujeto, luego de un giro refrescante, no sonó como alguien de la India pretendiendo que tenía un acento estadounidense. El sujeto tenía un acento del Medio Oeste que nunca aminoraba, así que probablemente era genuino. Hola, este es Murmullo, llamando en nombre de la Hacienda. Nuestros registros indican una discrepancia con su cuenta, y necesita resolver el pago tan pronto como sea posible. Prácticamente podía ver el guión del que este sujeto estaba leyendo. Necesitaré una tarjeta de crédito en funcionamiento y su número del seguro social. Lo siento, no escuché la última parte. Ya me encontraba sonriendo, anticipando la carrera de obstáculos a la que iba a someter a este tipo. Él suspiró, como si yo estuviese siendo problemática. Ni siquiera había empezado a verme siendo problemática. Nuestros registros muestran... No, lo interrumpí. Su nombre. No lo pude oír del todo. Señora, mi nombre no es importante. Necesita corregir su deuda. Tengo a las autoridades en la otra línea y será arrestada por incumplimiento de pago. Vaya, estos cabroncitos eran atrevidos, ¿no? Intensifiqué mi acto. Oh Dios, ¿pero qué es lo que podría estar mal con mi declaración de impuestos? Solo he estado chantajeando a mis empleados por sexo. ¿Eso no se considera malversación, o sí? Señora, va a ser considerada como una parte hostil durante el arresto si no coopera. Ay, por favor, no se lleven mi vasta fortuna. Está ligada por completo a tarjetas de regalo. Me lamenté. El sujeto en el teléfono dejó escapar otro suspiro aquejado. Señora, no puede tratar a la Hacienda como un chiste. ¿Qué año cree que es? El año de nuestro Señor, 2017, dije tan dramáticamente como pude. Su lado de la línea se quedó en silencio. Eso no es gracioso, dijo finalmente. Ah, espera. ¿Tu sistema operativo olvidó estirar la pata durante el I2K? Pregunté. El software pirateado puede hacer eso a veces. Hazme un favor y elimina tu archivo Win32. Eso debería arreglar las cosas. Señora, es 1985 y tiene una deuda fiscal con el gobierno de los Estados Unidos. Llamaré a la policía si no coopera. Eso me hizo detenerme. ¿A qué mierda de juego quería jugar este sujeto? Decidí que quería oír más. Odio informártelo, amiguito, pero acabamos de llegar al 2017 hace solo un mes. Tengo el contador de muertes de celebridades que lo prueba. Su lado de la línea guardó silencio de nuevo. Eso no es posible. No, solo me estás jugando una broma, lo cual es un deli, así que estás en 1985. Me desplomé horizontalmente sobre mi sillón. ¿Puedes encontrar a Reagan por mí? ¿Abofetearlo? Demuéstramelo. Ladró. Demuestra que es el 2017. Rodé los ojos. Mira, cariño, no tengo que probarte una mierda. Estás tratando de sacarme mi maldito dinero. Pude escucharlo respirando erráticamente. Me prometieron que podría volver enseguida. Me dijeron que si trabajaba, tengo un préstamo de 10 años, por el amor de Dios. ¿En dónde estás? ¿En una prisión de Corea del Norte? No, en el infierno, dijo esto muy casualmente, como si estuviera diciendo que estaba en la oficina o una cuadra abajo. ¿Estás en el infierno? Le repetí. Ah, sí. Fui engañado para venir aquí hace un tiempo. Dijeron que si trabajaba un poco, me mandarían de regreso enseguida. Comenzó a murmurar lejos del receptor.
Solo pude captar unas cuantas palabras aquí y allá, pero eran insultos en su mayoría. ¿Y qué? ¿Estás haciendo llamadas en frío en medio de un infierno? Ah, no. De hecho, es más como una oficina. Todo es gris. Incluso la pantalla de la computadora. Tengo que entrecerrar los ojos exageradamente para poder leer algo. Al principio, estaba contento, pero, ya sabes, siento que las llamas infernales serían una mejora para este punto. Nunca veo a nadie ni hablo con nadie. Solo consigo los números y cuelgo la llamada. Estaba balbuceando y simplemente sonaba feliz de estar teniendo una conversación con alguien. Se sintió genuino. Esto se estaba tornando inquietante rápidamente. ¿Así que el infierno quiere que le quites el dinero a las personas por medio de estafas? Me levanté y comencé a rondar por la casa. ¿Acaso Satán se declaró en bancarrota? No. Es para hacer que estén desesperados. Las personas sin dinero tienden a hacer cosas que las meten en el infierno. Como el sujeto antes que mí. Alguien lo estafó con la ley del soldado. Él obtuvo mi información de crédito, y, para que me pudiera regresar ese dinero, tuve que acceder a cumplir con el resto de su tiempo. Dije que sí y, pues, aquí estoy. La cantidad de detalles era desconcertante. No se detuvo ni tropezó en todo ese discurso. No es tan malo. Digo, no recibo mucho amor desde el otro lado de la llamada, continuó, pero todo es tan gris, ¿sabes? No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero el aburrimiento solo hace que todo se sienta más largo. No he comido o ido al baño desde que llegué aquí. No he necesitado hacerlo. Fue eso lo que me hizo creer que no había estado aquí por mucho tiempo. Pero, ahora que lo mencionas, para este punto, me había quedado sin contraargumentos ingeniosos. ¿Cuál carajos era el problema de este sujeto? La mayoría de los estafadores habrían colgado desde el momento que fueron descubiertos. ¿Por qué me estaba tratando de vender esta historia? Me dijeron que no sería por mucho tiempo. Que el tiempo pasaría volando, eso me dijeron. Que regresaría enseguida. No mentirían acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué? Solté abruptamente. ¿El infierno? Sí, el infierno es reconocido por ser sincero. Pero no he hecho nada, no me pueden mantener aquí. Les estoy haciendo un favor con trabajar aquí. Están en deuda conmigo. ¿Sí? Pues, no parece que sea así. El sujeto solo divagó como si ni siquiera me hubiera escuchado. Dios, debí haberlo conseguido por escrito. No sé cuánto tiempo me queda en mi contrato. A menos que, contuve mi respiración. Tú podrías reclamar mi tiempo restante, ¿no? Su tono sonó optimista. Nada está sucediendo en tu vida, estás contestando el teléfono a la mitad de un sábado. Tú podrías ayudar, azoté el teléfono tan rápido que pude haber jurado que mi brazo tenía un resorte. Luego arranqué el cable. Probablemente voy a desconectar la línea. Claro, eso significa que tendré que ser mucho más cuidadosa con mi número personal, pero al menos se puede instalar aplicaciones para bloquear llamadas en tu celular. Ya no volveré a contestar más números desconocidos, eso es malditamente seguro. No sé qué es más perturbador, el hecho de que el sujeto pudo haber inflado una mentira a tal extremo, o la posibilidad de que no fuera una mentira. ¿Bebiste Red Bull en los últimos 90 días? Si bebiste Red Bull en los últimos 90 días, sinceramente espero que te estés sintiendo bien. Pero temo por ti. No escribiré mi nombre, pues desconozco lo que me harán si descubren que estoy escribiendo esto. Me referiré a mí mismo como Zed. Trabajé en una de las compañías de producción de Red Bull en Austria por 7 años. Era un buen trabajo. Me ayudó a proveer para mi esposa e hijos. La mayoría de quienes trabajaban ahí eran nativos de Austria, pero yo era de un país occidental. Visité Austria desde que era un joven, conocí a mi esposa y nunca me fui.
No era lo que mis padres habían querido para mí, lo cual es probablemente la razón por la que hablamos tan poco. Había abandonado mis estudios secundarios, tratando de encontrar mi camino en la vida. Vagué alrededor de Europa por 2 años, solo quedándome a dormir en sofás o pasando la noche ocasional en un parque. Me acostumbré a trabajos erráticos para gastarme todo el dinero en cerveza. Pero cuando conocí a mi esposa, sentí que algo cambió dentro de mí. Le prometí que ya no sería el bastardo inútil que era antes. Que sostendría un empleo consistente y me convertiría en un hombre. Un buen hombre. Ese es el motivo parcial por el cual estoy escribiendo esto. Si fueran los días de antes, habría ignorado esta información. No me afectó a mí, así que ¿por qué me tendría que importar? Pero ahora soy una mejor persona. Lo que sé podría tener un impacto duradero en la vida de millones. No tengo más opción que compartir esto. Nuestra instalación de Red Bull es única en el sentido de que produce el líquido para el producto y lo embotella en el mismo lugar. Seguramente, hicieron esto para ahorrar en costos de transporte. Trabajé en el área de embotellamiento de la fábrica. No es un trabajo emocionante, por no decir más. Me quedaba parado a un lado de la cinta transportadora, las latas se movilizaban hacia adelante, el líquido era vertido y, por último, se colocaban las tapaleras. En sí, mi trabajo era observar todo el proceso día tras día y asegurarme de que nada saliera mal. Y nada salió mal por 7 años. Claro, sufríamos acumulaciones y derramamientos, pero eso era ordinario. Lo que pasó en marzo fue mucho peor. La primera vez que surgió fue en un día típico. Recuerdo haber cocinado panqueques para los niños, y mi esposa somnolienta me besó de despedida cuando me fui al trabajo. Todos estaban cansados, como era usual. Fui a mi lugar en la línea anticipando que todo el proceso comenzara. Stefan, mi compañero de trabajo, estaba inusualmente parlanchín. En su mayoría, era un hombre callado con una vida muy privada. Pero ese día se inclinó en mi dirección y chismorreó como lo haría un niño. Toros no, dijo. Cerdos esta vez. Hablaba en alemán, obviamente, así que estoy traduciendo. Ah. Nada de toros para el producto. La orina, digo. Tuvieron que usar cerdos. Le dio un golpecito al metal de la cinta transportadora. No tengo idea de lo que estás diciendo. Rodó sus ojos. Orina. Para el producto. Eso es un mito, me mojé. No, es verdad. No usan tanto como al principio, muy caro. Pero está ahí. Cada gota amarilla. Pero los toros que usaban no fueron suficientes para el cargamento. Tuvieron que mezclarlo con algo más. Por eso consiguieron cerdos. La cinta transportadora comenzó a andar y Stefan regresó a su estación. Lo hice a un lado. Me pasé el día haciendo lo mismo de siempre, observando las latas y apretando mis botones. A la hora del almuerzo, todos fuimos a la sala de descanso. Julia, como era usual, tenía una lata de Red Bull con ella. No solo trabajaba aquí, sino que era adicta a esa cosa. La abrió con un suspiro. Recién salida de la fábrica, dijo con voracidad y se la bebió. Afortunadamente, nunca toqué la bebida. Tenía un regusto que no podía superar. Después, Stefan dejó de presentarse al trabajo. No hubo ninguna explicación, ni nada. Alguien que vivía cerca de él revisó su casa, pero no encontró respuestas. Fue un jueves, creo, cuando Julia tuvo su convulsión. Bueno, eso es lo que pensamos que era. Fue 4 semanas después de que Stepan desapareció. Se desplomó al suelo y se revolvió como un demente. Ninguno de nosotros había experimentado una convulsión antes. Julia gritaba. Están en mis ojos. Están en mi cabeza. Alguien tuvo la idea de meter una billetera en su boca. Me arrodillé a su lado, tratando de mantener su cabeza suspendida. Fue entonces cuando noté una anomalía. Había 3 borrones pequeños en su ojo izquierdo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un supervisor les dijo a 2 hombres que se la llevarán.
Nos informó que ella tenía un trastorno de convulsiones. Dijo que era normal. Nada que tuviéramos que temer. No volvimos a ver a Julia. En la fábrica, unos cuantos más comenzaron a sufrir lo mismo también. Empezaba con dolores de cabeza. Una persona lo describió como un dolor leve, luego como un golpeteo y finalmente como si un martillo neumático estuviera atravesando su cráneo. Después del dolor de cabeza, venían los problemas de vista. Rayas pequeñas con formaciones extrañas pasaban a lo largo de su línea de visión. Y, después de solo unos días, ocurrían las convulsiones de gran escala. Todos gritaban que había algo en sus cabezas. Nadie regresaba a trabajar después de haber sufrido alguna convulsión. La fábrica comenzó a tornarse deprimente. Las personas estaban nerviosas de ir a trabajar. Nunca sabíamos quién sería el siguiente o qué estaba sucediendo. Hasta que los supervisores realizaron una sesión de empresa. Recuerdo haber pensado que era extraño que de nuestra fábrica gigantesca, solo alrededor de la mitad de los empleados estuvieran presentes. Incluso la cantidad de supervisores se había reducido. El gerente general se colocó frente a un micrófono y habló. Su voz era tranquilizadora pero amenazadora. Puede que hayan escuchado el rumor de que hay algo que está contaminando el producto. Esto simplemente no es verdad. No se van a infectar si beben Red Bull. Nadie ha muerto de ello. Cualquier chisme acerca de una infección es una mentira. Si son descubiertos discutiendo esta mentira, serán despedidos inmediatamente. ¿Alguna pregunta? La forma en la que dijo alguna pregunta no era una pregunta en realidad. Era una declaración. Era una conclusión para su pequeño discurso. Ninguna de nosotros dijo palabra. Otro supervisor caminó hacia el micrófono. Su voz era mucho más tímida. En este momento, ya no les estamos permitiendo a los empleados que beban el producto desde la fábrica. Pueden comprar Red Bull en su tiempo libre, pero no durante el trabajo. Esto no es negociable. Se estremeció un poco. Después de unos momentos, fuimos despachados. Nadie habló. Pero antes de que me pudiera ir, el gerente general me jaló a un lado. ¿Eres Ted, no? Sí, señor, repliqué, más que un poco desconcertado. ¿Qué te parecería ser un supervisor? El doble de la paga y mucho menos trabajo, fingió una sonrisa. Necesitamos talento como el tuyo. Además, hablas inglés a la perfección. Eso es un plus para ti. No sé qué decir, respondí, confundido. El gerente sacó un folder blanco. Lee lo que está aquí. Si lo puedes aceptar, entonces te promoveremos. Si no te sientes cómodo, entonces tendremos un tipo de conversación diferente. Lo puso en mis manos. Ahora ve a casa y respóndenos mañana. No he sido completamente honesto contigo, quien quiera que esté leyendo esto. Aunque sí deseo ocultar mi nombre, no es por lo que la compañía me hará. Es por lo que estaré haciendo mañana. Verás, el folder que me entregaron era una descripción detallada sobre cómo yo iba a asumir la culpa por todo lo que había pasado. Se supone que iba a fingir que era un supervisor de alto rango de la planta. Admitiría que había permitido que ingredientes no probados fueran incluidos en las Red Bulls que fueron enviadas a Norteamérica. Explicaría que la compañía no tenía ningún conocimiento sobre esto, y que era únicamente mi culpa. En consecuencia, la compañía me pagaría generosamente cada mes por el resto de mi vida. Fue presentado como una elección, pero sé que en realidad no lo era. Si hubiera dicho que no, en el mejor de los casos habría perdido mi trabajo. En el peor de los casos, habría acabado como Stefan. No le podía hacer eso a mi esposa, a mis hijos. Quería ser un mejor hombre, pero los amaba más que mi propia reputación. Así que mañana, en una conferencia de prensa a nivel mundial, voy a asumir responsabilidad por algo con lo que no tuve nada que ver. Mi nombre será difamado a lo largo de titulares. Será una vergüenza. Mi familia y yo nos tendremos que mudar, que esconder. Aunque al menos estaremos a salvo. Eso espero.
Pero antes de que haga todo esto, quiero que sepas lo que le pasó a aquellos que bebieron el producto infectado. Necesito decírselo a alguien, especialmente a ustedes en Norteamérica. Porque les sucederá a ustedes. Este producto contiene lombrices solitarias. Millones de ellas. Se comen tu cuerpo como lobos partiendo un venado. Excepto que estos no son los gusanos intestinales de los que puede que hayas escuchado. Las Taenia solium pueden viajar hacia tu cerebro. Como depredadores hambrientos y delgados, ascienden por tu cuerpo y devoran el contenido de tu cráneo. Si eres afortunado, sobrevivirás lo suficiente como para decirle a tus seres queridos que los amas. Si no tienes suerte, afrontarás el mismo destino que Julia, retorciéndote en el suelo agónicamente, y observándolas conforme nadan por tus globos oculares. Este producto infectado fue transportado desde finales de marzo. La retirada del mercado comenzará mañana, pero muchos de ustedes ya han sido expuestos a las lombrices. Por favor, busquen ayuda médica. Quizá un doctor pueda salvarlos. Quizá yo pueda salvarlos. Pero esto no alcanzará a tantas personas como necesita hacerlo. Si estás leyendo esto y sientes que un dolor de cabeza se avecina, o si puedes ver una mota en la esquina de tu ojo, lo siento. Para decirte la cruda verdad, es como si ya estuvieras muerto. El experimento de la vida después de la muerte. Siempre me he sentido un poco perdida en mi vida, como si nunca hubiera recibido instrucciones completas acerca de quién se supone que debo ser. Todos a mi alrededor parecen saber exactamente quiénes son. Sus vidas me pasan volando. Sus GPS están programados hacia un destino, mientras que yo me he quedado sentada en la calle, expectante. En la escuela secundaria, nunca hice ninguna actividad extracurricular porque no podía decidir si era una persona de deportes o una persona de música. Y no fue diferente en la universidad. Vagué a través de 4 carreras diferentes, incapaz de decidir quién quería ser. Simplemente me sentía como una hoja en blanco, y si yo era una hoja en blanco, Mika York era la noche estrellada, auténtico, hermoso, perfecto. Era mi antítesis exacta, aspecto que me atrajo a él en primer lugar. Mika nació sabiendo exactamente quién era y qué era lo que quería. Su confianza y seguridad en sí mismo eran prácticamente elementos tangibles de su persona. Cuando nos conocimos en nuestro primer año de universidad, él era un estudiante en neurociencia, y yo estaba cursando historia. Fuimos novios en nuestro segundo año, y yo cambié mi licenciatura a Ciencias de la Computación. Terminamos el año siguiente, justo antes de que decidiera que quería el título en psicología. Y él me pidió un favor en nuestro cuarto año, justo después de que mi orientador vocacional me dijera que era muy tarde para cambiarme de licenciatura de nuevo. Nuestro último semestre en la universidad comenzaría pronto, y Mika había estado aplicando a estudios de posgrado. Quería una maestría en neurobiología, y yo lo ayudé con su aplicación cuando tenía tiempo. Sabía que estaba bajo mucho estrés para destacar con su tesis de graduación, así que estaba sorprendida cuando me preguntó en enero si quería ir a su casa para una fiesta. Tuve que haber sabido que estaba sucediendo algo, porque Mika era un estudiante meticuloso y no organizaba fiestas, nunca. Cuando llegué a su apartamento afuera del campus, consideré no bajarme del auto. Su apartamento estaba oscuro y callado. Definitivamente no había una fiesta. ¿Qué era lo que tramaba, exactamente? Levanté mi teléfono para llamar a Mika y cancelar, pero la curiosidad se llevó lo mejor de mí y colgué. Cuando entré a la sala sin televisor que me era familiar, vi 2 rostros conocidos y 2 rostros extraños. Ahí estaba Mika, por supuesto, y el amigo de Mika, Sean Nichols, un licenciado en química orgánica. Las otras 2 personas fueron introducidas como Irina Bradley, una estudiante de medicina, y Ollie Bishop, una licenciada en filosofía. Irina se movió a un lado y me hizo espacio en el sofá. Me senté con recelo y esperé a que Mika comenzara con fuera lo que fuera que estaba haciendo. Se levantó y caminó a la mitad de la habitación.
Gracias por venir, chicos. Estoy seguro de que se están preguntando por qué están aquí. Claramente, esto no es una fiesta. La verdad es que tengo algo de importancia vital que le debo preguntar a cada uno de ustedes. Mika hizo una pausa. Estoy segura de que para efectos dramáticos. Tomó un respiro hondo y dejó caer su tono de voz una octava. He seleccionado a cada uno de ustedes para que participen en el experimento más grande, no solo de sus vidas, sino que quizá de la historia de la humanidad. Les estoy pidiendo que formen parte de mi tesis doctoral. Rodé mis ojos. Clásico de Mika. Puede ser muchas cosas, pero humilde no es una de ellas. Sin embargo, cretino sí parecía que figuraba. ¿Y cuál es tu tesis? Le pregunté, despreocupada, como si su declaración anterior no hubiese sido totalmente estúpida. Un ensayo concluyente detallando lo que pasa después de la muerte humana. Irina, la estudiante de medicina, se rió. Tristemente, yo conocía a Mika lo suficientemente bien como para saber que estaba hablando en serio. ¿Cómo pretendes probar la menor cosa? Le pregunté. ¿Qué tipo de experimento has diseñado? Bueno, Bridget, voy a suicidarme. El cuarto se quedó en silencio, y Mika, confundiendo nuestro temor con admiración silenciosa, alzó su postura unos cuantos centímetros y sonrió finalmente. No puedes hablar en serio. Ah, lo hago, y es completamente reversible. Voy a ser la primera persona en el mundo que pruebe o descarte la existencia de una vida después de la muerte. ¿Seremos?, demandó Sean. Sí, seremos. El ensayo va a ser nuestro boleto a cualquier universidad del mundo. Se han iniciado guerras por siglos acerca de deidades y religiones, y nosotros vamos a demostrar que es lo científicamente correcto más allá de la sombra de la duda. Eres un idiota, suspiré y me levanté del sofá para irme. Irina me siguió, pero Mika llegó a la puerta antes que nosotras. Bridget, espera. Al menos escúchalo todo antes de que te retires. Por favor. Entrecerré mis ojos y negué con la cabeza. No quiero ser parte de asesinar a personas. Ni siquiera a ti. Me gustaría escuchar cómo funciona, intervino Ollie, la licenciada en filosofía, desde su lugar en el sofá. Ah, de hecho, es algo que yo he desarrollado, dijo Sean. Un cóctel biológico y no biológico de químicos. Ha sido probado y es seguro. ¿Probado?, inquirió Irina, con terror. ¿En quién? En fauna silvestre. Así que nunca en una persona, dije. No aún, pero es seguro, me recibió Sean rápidamente. Así que, ¿cómo funciona entonces?, preguntó Irina. Dio un paso hacia el sofá, y supe en ese momento que habían capturado su atención. Mika le gesticuló algo a Sean. He desarrollado un veneno y un biológico. Los llamo los sueros Romeo y Julieta. Julieta es un veneno que mata al cuerpo. Romeo es un biológico, o antídoto, por la ausencia de una mejor palabra, que lo revive. La muerte clínica solo tomará lugar por 30 segundos, intervino Mika. Sin daño cerebral, sin daño de órganos. Sí, es verdaderamente seguro. El cuerpo solo estará muerto por poco tiempo, confirmó Sean. Es decir, Flatliners. Observé a Mika fijamente. ¿Qué?, preguntó Sean. Flatliners es una película. Los personajes se suicidan y se traen de vuelta a sí mismos. Si recuerdo bien, no resultó muy bien para ellos en la película. Pero Mika sabe esto, dado que está obsesionado con ella. Esa es una película de Hollywood, dijo Mika secamente. Esto es ciencia legítima. No, tú eres Kieler Sutherland, lo señalé. Él es Kevin Bacon, señalé a Sean, y yo soy Julia puta Roberts. No, dijo Mika acaloradamente. De hecho, ella es Julia puta Roberts. Señaló a Ollie. ¿Así que yo soy Oliver Platt?, preguntó Irina. Nadie es Oliver Platt, exclamó Mika. Pues, si podemos elegir, yo prefiero ser Oliver Platt a ser Kevin Bacon, interrumpió Sean. Sean, tú eres el puto de Kevin Bacon, escupió Mika.
Y tú eres Kiefer Sutherland. Le grité. Esto no es Flatliners, coño. Suspiré. Así que yo no me quedaré inconsciente. No. Mika se veía exasperado. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Mika se pasó una mano por su cabello castaño oscuro. Dios, he estado tratando de llegar a eso. ¿Yo me quedaré inconsciente? Preguntó Irina. No, solo yo, Sean y Ollie. ¿Y crees que ella va a estar de acuerdo con eso? De hecho, habló Ollie, levantándose del sofá. Ya he accedido. ¿Por qué? La miré boquiabierta. Porque quiero saber, necesito saber por qué estoy aquí, por qué cualquiera de nosotros está aquí. Quiero saber qué es el alma y a dónde se dirige, quiero sostener las llaves de la existencia humana, amor y sufrimiento, vida y muerte. Quiero entender nuestro propósito. Y me están pagando, es perfecto para mi tesis. Eso es otra cosa, dijo Mika rápidamente. Todos recibirán su paga. ¿Cuánto? Irina le entrecerró los ojos. $500 cada una. Solté un quejido. $500 era básicamente lo que me faltaba para pagar mi matrícula este mes, y Mika lo sabía. ¡Qué cretino! Los sueros Romeo y Julieta son seguros. Han sido ensayados y probados y van a funcionar. Sean y yo hemos rentado una casa en Emerald Street para desarrollar el experimento. Lo único que necesito, lo único que pido, es que te presentes, Bridget. Solo preséntate el próximo sábado. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Irina. Irina, necesito que administres los sueros y monitorees nuestros signos vitales. Miren, chicos, todo este asunto tomará menos de un minuto, y pueden irse con $500 y créditos en mi tesis. ¿Y qué hará que tu evidencia, la cual será básicamente tu testimonio, sea concluyente? Pregunté. Los sueros que Sean desarrolló estarán disponibles para cualquiera, y pueden repetir el experimento cuando gusten. Pero no creo que eso, por favor, Bridget, solo preséntate el sábado. No había una sola faceta de este pequeño experimento científico que no me hiciera sentir profundamente incómoda. Pero la manera en la que Mika me observaba, la tensión de la habitación, $500, no estoy preguntando, Bridget. Te lo estoy rogando. Mika agarró mis manos y las apretó. Lo pensaré. No me sorprendió que me encontrara en la casa de Emerald Street el próximo sábado. Me lo había debatido toda la semana, pero, al final, a pesar de los demás factores, tenía curiosidad. Mika era brillante, del 1% de su clase. Había publicado muchas investigaciones. ¿Qué tal si tenía razón? ¿Qué tal si veía algo? Las personas tienen experiencias cercanas a la muerte todos los días y regresan con historias. Mika iba a profundizar en la muerte más de lo que cualquier otra persona que había regresado, y lo estaba haciendo en un ambiente controlado, utilizando un experimento que podía ser duplicado fácilmente. Es decir, ¿quién sabe? Mika me saludó en la puerta con una sonrisa que decía que sabía que iba a venir, y caminó conmigo hacia la amplia sala de estar desocupada. Lucía paredes marrones, pisos de madera, mucho equipo de hospital y 3 camas individuales de aspecto barato. Sean y Ollie ya estaban acostados en 2 de las camas con sonrisas nerviosas en sus rostros e intravenosas en sus brazos. Irina se movía afanosamente, revisando el equipo y viéndose increíblemente estresada. Mika me entregó una cámara pesada y notoriamente costosa. Las cámaras al pie de nuestras camas ya están grabando. Son nuestras cámaras estáticas. Necesito que camines alrededor y que también grabes con esta. Irina va a administrar nuestras inyecciones para que nos pueda manejar a los 3. Tú simplemente eres un testigo, nada más. Está bien, Mika, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Bridget, hemos estado probando esto y, siempre y cuando Romeo sea inyectado antes de que se cumpla 1 minuto, lo cual sucederá, no habrá ningún riesgo. Hay riesgo en definitiva, Mika. Y las experiencias cercanas a la muerte, esto no es una experiencia cercana a la muerte.
Es una experiencia de muerte. Mira, sé que estás preocupada, y es por eso que te quería aquí, para que te asegures de que nada salga mal. E incluso si algo sucede, tengo pilas de anotaciones y narrativas demostrando que este fue mi experimento. Sí, pero no podía pensar en nada más que decir. Para cualquier oposición que tuviera, Mika tendría una respuesta. Esa era su forma de ser. Ahora no había manera de detenerlo. Podía estar aquí para verlo o estar en otro lado y escuchar sobre ello. Decidí quedarme. Mika caminó hasta quedar parado enfrente de mi cámara. Son las 12 de la tarde con 51 minutos del 14 de enero. Mi nombre es Mika York y este es mi primer intento de un experimento de la vida después de la muerte. Mika caminó hacia su cama y se sentó, permitiéndole a Irina que atara expertamente una aguja en su vena. Se reclinó sobre la almohada y se giró hacia Sean y Ollie. Recuerden, chicos. Tan pronto como recuperen su conciencia, háblenle directamente a las cámaras acerca de lo que vieron. Sí. Entendido. Muy bien, dijo Mika, emocionado. 30 segundos, eso es todo. Irina, tan pronto como la última Julieta evacúe el tubo, activa el cronómetro. Mika apuntó a los relojes digitales que estaban programados con medio minuto en la cabecera de cada cama. Irina asintió. Bridget, tú graba, tragué sonoramente y asentí también. Nos veremos en el otro lado. Mika sonrió y le dio los pulgares arriba a Sean y Ollie, quienes le devolvieron el gesto y se recostaron en sus camas. Apreté el botón de grabar. Irina agarró los 3 tubos rojos de un líquido claro y espeso. Manteniendo su pulso, inyectó lentamente el primer tubo en la intravenosa de Mika, y luego pulsó el cronómetro arriba de él. En el momento exacto en el que lo hizo, la línea del monitor cardíaco de Mika expiró. Me sobresalté por el chillido agudo y traté de estabilizar la cámara. Irina se movió apresuradamente hacia Sean e hizo lo mismo con él y luego con Ollie. Ahora las 3 máquinas marcaban ruidosamente un pulso inerte. Irina colocó sus manos encima de sus orejas por un segundo y luego señaló a un monitor diferente. Captura esto. Bridget, captura esto. Era el electroencefalograma de Mika y había 0 ondas cerebrales activas. Captura el de Ollie y el de Sean también. Súbitamente, podía saborear un metal agrio en mi boca, y sabía que había comenzado a entrar en pánico. Esto había sido una mala idea, una muy mala idea. Para cuando miré de nuevo al cronómetro de Mika, quedaban 8 segundos en él. Irina ya había cargado el tubo verde, el biológico Romeo, en la intravenosa de Mika y estaba esperando a presionarlo. El coro de las 3 máquinas cardíacas reproduciendo sus alarmas era ensordecedor. Me estaba gritando. Haz algo. Haz algo. ¿Por qué te estás quedando ahí parada? Sálvalos. Justo cuando ya no lo podía soportar, una alarma diferente zumbó e Irina inyectó el Romeo en el brazo de Mika. No respiré en lo absoluto mientras esperaba que los signos de Mika mostraran vida. Le tomó menos de 5 segundos al monitor cardíaco para comenzar a registrar un pique. Y luego otro. La máquina del electroencefalograma de Mika también se encendió con vida súbitamente. Exhalé. Irina acababa de caminar hacia Sean, cuando Mika se enderezó de pronto en su cama con los ojos ampliamente abiertos, al igual que su boca. Me sentía tan emocionada y curiosa, que casi olvido levantar la cámara. No podía esperar para escuchar lo que tenía que decir. Pero Mika no dijo nada. Solo gritó. La sorpresa y la fuerza de ello me hicieron trastabillar contra la pared. Fue el grito más espeluznante que había escuchado. Y luego, Sean comenzó a gritar también. Mika no le prestó atención y se lanzó de la cama, golpeando su cabeza contra la madera una y otra vez. Sean también había saltado de la cama y corrió hacia la pared para detenerse a solo 5 centímetros de ella, gritándole como si no supiera que la pared estaba ahí. Mi impresión dio paso rápidamente al pánico. La cabeza de Mika ya se había ensangrentado y el sonido que hacía contra el roble era enfermizo. Irina, ayúdame.
Irina, quien no se había movido desde que Sean la había apartado de su camino, me observó con sus ojos dilatados. Tenemos que sacarlo del piso, se está hiriendo a sí mismo. Ella abrió su palma y observó al último tubo de Romeo biológico como si nunca lo hubiera visto antes. No se lo has dado aún. Dáselo a Ollie. Ahora. Mi voz era aguda y salvaje. Estaba sosteniendo a Mika en mis brazos mientras él continuaba golpeando su cabeza contra el aire, como si el piso aún estuviera ahí. Y los gritos, oh Dios, los gritos. Tanto Mika como Sean estaban partiéndome los oídos por la mitad. El horror del rostro de Mika mientras arrojaba su cabeza indoloramente en contra del aire, con su boca abierta en la forma de una O ancha, y el terror agudo y agonizante que provenía de Sean, era suficiente como para marcar el miedo en mis ojos. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían visto? La cámara, olvidada desde hace mucho, yacía descartada a un lado de la cama de Mika, en donde sus piernas agitadas la habían pateado. Irina le estaba haciendo compresiones torácicas a Ollie. Las lágrimas se derramaban desde sus ojos. Pero yo sabía que era demasiado tarde, habíamos perdido a Ollie. Irina, llama al 911. No dejaba de trabajar en Ollie, solo continuaba como si no me hubiera escuchado. Y quizás no lo hizo. Los gritos, dejé ir a Mika solo por un momento para agarrar mi teléfono, y ya se había levantado y estaba corriendo. Golpeó la puerta frontal y azotó su frente contra el vidrio. Mika, detente. Si Sean nos notaba a su alrededor, no lo demostraba. Solo continuaba ese grito horrible y penetrador. Los servicios de emergencia no me podían oír por el teléfono, pero habían mandado a alguien a la casa en 5 minutos. Unos 5 minutos muy largos. Irina se rindió con Ollie en algún punto y solo deambulaba por la habitación, murmurando. No lo entiendo. Lo hice bien. No lo entiendo. Se llevaron a Sean, Ollie y Mika en una ambulancia, y nos llevaron a Irina y a mí a la estación de policía. Observaron los vídeos. Nunca me gradué, pero al menos no fui a la cárcel como Irina. Me aislé después de su juicio y me rehusé a hablar con los demás. Pasé meses albergada en mi apartamento, haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué es lo que vieron? Y no es como si pudiera preguntarles. Sean había gritado hasta que había perdido el uso de su voz permanentemente. Ahora se sentaba en una habitación de hospital encarando a una pared, con su boca abierta ampliamente a manera de grito. Y, de alguna forma, eso era peor que los gritos genuinos. No dijo nada ni ha escrito una palabra desde ese día. Mika, él también está en un hospital. A veces grita, y a veces está callado. A veces se retuerce y a veces permanece tan quieto como los muertos. Los he visitado a ambos muchas veces, rogándoles que me digan lo que vieron. Pero mis visitas habían sido fútiles hasta esta última vez. Ayer, cuando visité a Mika, él estaba en su etapa de gritos. Me senté a su lado y lo dejé gritar, esperando en caso de que cambiara una de sus etapas catatónicas para que me pudiera dejar hablar. Cuando estaba cansada de esperar, me incliné hacia su oído y le pregunté. Mika, ¿qué fue lo que viste? Sus gritos se transformaron lentamente en una carcajada descontrolada que nunca había escuchado antes. Su doctor, quien había estado en el pasillo próximo, vino corriendo a la habitación. ¿Qué fue lo que hiciste? Me preguntó, alarmado. Solo le hice una pregunta, respondí silenciosamente. ¿Cuál fue la pregunta? Le pregunté qué fue lo que vio. Ambos notamos el silencio repentino al mismo tiempo. Lentamente, nos giramos hacia Mika, notando que nos estaba observando sin expresión alguna en su rostro. Todo ello los está esperando. Todo ello los está esperando. Luego su boca cayó en una forma de O amplia, y la risa comenzó de nuevo entre pausas, seguida por gritos estridentes. Ese día, abandoné el hospital deseando que nunca hubiera ido en lo absoluto. Deseando que nunca hubiera conocido a Mika. Conduje a casa con lágrimas surcando mis mejillas. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué está del otro lado? Siquiera quiero saber.
Pero, en realidad, ya no importa. Lo descubriré algún día. Y tú también. Baños públicos. Era tarde, justo alrededor de las 8 de la noche. En noviembre, esto significaba que las sombras de la noche ya estaban deglutiendo al mundo. Pero no hacía frío afuera. El viento era gentil y acarreaba el olor del follaje gracias a los varios jardines que tapizaban el terreno del campus. Paseé por las aceras mientras admiraba el clima. Amaba la noche, en especial cuando las estrellas habían salido. Desafortunadamente, no podían ser vistas desde aquí incluso en la más clara de las noches, dado que la universidad estaba ubicada afuera de la ciudad. Una ardilla amistosa se cruzó en mi camino súbitamente, acercándose a solo centímetros de mis pies antes de alzar su mirada hacia mí y chacharearme como si le hubiera hecho una fechoría. No me mostré asustada en lo absoluto, y, con un movimiento repentino, la pisoteé. En lugar de escabullirse, la criatura permaneció plana en el suelo. Sentí que posiblemente podría arrodillarme y recoger a la criatura si hubiese querido. Sin embargo, había estado asistiendo a la universidad por meses y sabía por experiencia que la cosita seguiría corriendo ante mi tacto. Continué mi camino. Tenía un destino en mente y ya no me podía atrasar más. Justo al frente, por los bordes exteriores del campus, estaba el único sanitario de mujeres que seguía abierto a esa hora. Por lo general, el campus como tal cierra temprano los viernes, así que tenía suerte de que hubiera al menos uno que no estuviera asegurado, aún más si consideraba que tenía un viaje de 1 hora por delante. Sinceramente, no tenía ganas de detenerme en una estación de gas para un propósito como ese tan tarde durante el día. Al girar por el último edificio, llegué a la estructura solitaria. Miré detrás cuando una brisa captó mi atención. El estacionamiento estaba a unas cuantas yardas de distancia, rodeado por el césped verde y llano de la universidad. Los edificios del campus estaban oscuros, entre las sombras. La mayoría ya no estaba albergando ninguna clase a esa hora. Cuando vi que no había nadie ahí, continué mi camino. La puerta chilló a modo de protesta cuando entré. Había óxido cubriendo las bisagras y descarapelándose ágilmente. El sonido reverberó en la habitación pequeña. Como era normal para los sanitarios, el piso estaba hecho de linóleo, las paredes eran de un blanco genérico y una sola luz amarilla iluminaba los 6 cubículos que estaban alineados contra la pared. Solo había 2 lavados y un solo rollo de toallas sanitarias que estaba colgando encima de un basurero. Caminé a un lado y, como era usual, escogí el cubículo que se encontraba a un lado del cubículo para discapacitados. Siempre me sentía mal cada vez que entraba al cubículo para discapacitados, porque están diseñados para quienes tienen problemas usando los retretes regulares. Cuando era más joven, encontraba gusto en lo espacioso de esos cubículos, pero ahora soy más consciente. A pesar de la creencia popular, los sanitarios de las mujeres no huelen precisamente mejor que los de los hombres. Por diversas razones, para mí siempre han olido peor. En la escuela secundaria, fui retada una vez a entrar a cada uno de los sanitarios de los hombres en la institución. Lo hice, por supuesto, siendo la temeraria que era. Esta vez olía peor. Como si algo hubiese muerto y luego lo hubiesen dejado a que se pudriera en el pequeño basurero suspendido entre uno de los cubículos. Conociendo el tipo de cosas que normalmente tirarían ahí, no sentí la prisa por investigar y me enfoqué en mis asuntos. No fue hasta que terminé, que lo escuché. Un ligero sonido de jadeo, como si alguien con asma estuviera en el cubículo a mi lado. Dado que no escuché que nadie hubiera entrado en los sanitarios, hice lo inmaduro y eché un vistazo. Me incliné y giré mi cabeza hasta que pude ver por debajo de la pared a mi izquierda, lo cual me permitió espiar a los 4 cubículos a mi lado. Al principio, no vi nada. Todos estaban vacíos, así que supuse que el sonido de seguro había provenido del cubículo para discapacitados que estaba a mi lado.
Antes de que pudiera girar mi cabeza, noté que un par de piernas se dejaron caer sobre el suelo del cubículo que estaba al final. Fue ahí cuando me di cuenta de que alguien estaba sobre el retrete del primer cubículo. Sus piernas estaban desnudas, lo cual probablemente significaba que su dueña utilizaba un vestido o pantalones cortos. En cuanto a la ausencia de zapatos, no estaba segura. Las personas no caminan por la ciudad simplemente descalzas. Aliviada de haber encontrado al culpable, suspiré y cerré mis ojos, lista para sentarme derecha si algo más sucedía. Una cabeza brotó desde el primer cubículo, que obviamente pertenecía a la misma persona de las piernas, pero algo se veía raro en ella. Parecía ser una chica castaña con cabello rebelde y descuidado. Su piel era bastante pálida, como si no hubiese visto la luz del día en mucho tiempo. Las facciones de su rostro eran más prominentes, delgadas y oscurecidas. Se veía un tanto joven como para estar asistiendo a la universidad. Quizá era una estudiante de primer año de secundaria. De cualquier forma, sus mejillas y ojos estaban hundidos anormalmente. Sin embargo, sus ojos parecían ser de un negro puro. Me encontraba a 4 cubículos de distancia, confeccionando todo tipo de juicios acerca de la chica, cuando me di cuenta de que acababa de ser descubierta espiándola. Eso fue un tanto embarazoso, así que me enderecé de inmediato, sonrojándome furiosamente. ¿Me debería disculpar? ¿Las personas hacen eso en los baños públicos? ¿Y qué hay de sus ojos? Hice a un lado la última pregunta, suponiendo que había sido producto de mi imaginación. Solo se veían de esa manera porque estaba tan alejada que no la podía ver apropiadamente. Me paré, lista para salir del cubículo e irme con tal de sacudir mi vergüenza, pero escuché algo más. Algo inusual. Era un sonido de movimiento, como si alguien tratara de deslizarse por debajo de los cubículos. Los cabellos del reverso de mi cuello se me pusieron de punta cuando me di cuenta de lo extraño que la situación se había tornado. ¿Por qué estaba escalando por debajo de los cubículos? ¿Era autista y se había perdido? Eso ciertamente explicaría su apariencia. Quizás se había alejado de su tutor y decidió jugar en el baño de las mujeres. Después de todo, nunca estaba cerrado, ni siquiera durante la madrugada. Decidí que iba a llamar a la policía y reportarla en caso de que fuera una persona desaparecida. Tampoco quería asustarla. La pobre se veía enferma y probablemente estaba famélica. Así que recuperé mi compostura y me incliné, solo para descubrir que la chica me estaba mirando desde un cubículo más cerca. Originalmente, iba a tratar de conseguir su nombre, pero me detuve en seco cuando mis ojos contemplaron su figura. Sus ojos eran negros, no había duda. Tan negros como el carbón. Su piel era pálida y estaba agrietada en varios lugares, como si se hubiera secado y ya no retuviera ni una sola gota de humedad. Su garganta, la cual no había notado antes, tenía lo que parecía ser un corte horizontal con algún tipo de residuo seco y oscurecido a lo largo de los bordes. Sin embargo, no podía discernir el resto de ella, dado que solo su cabeza se estaba asomando por debajo del cubículo. No podía identificar el resto, pero, para este punto, no quería. Esa cosa no era humana. El miedo me sujetó a medida que me senté. Mis nervios se intensificaron y mi respiración comenzó a acelerarse. Había sentido como si mi corazón fuera a saltar desde mi pecho de un golpe. Si trataba de salir corriendo del sanitario, tendría que ser más veloz que esa cosa. Cerré mis ojos en tanto las imágenes de ella saltando encima de mí, y convirtiéndome en jirones, empezó a llenar mi cabeza. ¿Cómo podría esquivarla? No sé cuánto tiempo estuve ahí entrando en pánico, pero sí noté cuando comenzó a moverse de nuevo. Pero esta vez escuché golpes secos, como si estuviera golpeando las paredes gentilmente. El latido de mi corazón se propulsó hasta el cielo mientras trataba de permanecer en calma, contenta de haber terminado con mis asuntos. Por un momento, consideré simplemente correr a un lado de ella. Era mi única oportunidad, dado que no tenía más opciones. Luego me di cuenta de algo. Se había detenido.
Comencé a agudizar mis oídos para localizar a la criatura por medio del sonido, pero no escuché nada. Los ruidos de jadeo se habían ido y ya no escuchaba a la cosa moviéndose o golpeando las paredes. En verdad estaba ahí. Sabía que tenía que mirar. Ahora existía la posibilidad de que estuviera parada por la salida. O peor, podría estar afuera de mi cubículo. Tenía que tomar una decisión rápido mientras contemplaba las posibilidades. Finalmente, me ahombré y eché un último vistazo por debajo de los cubículos. La cosa había desaparecido. Así que, habiendo contenido mi aliento inconscientemente, miré de reojo hacia la salida. Nada. Una ola de alivio me bañó justo a tiempo para que un sonido de movimiento a mi derecha captara mi atención. Antes de que pudiera procesar lo que era, giré mi cabeza, temiendo que ella me hubiera estado observando a solo centímetros desde el cubículo que no me había molestado en inspeccionar. Lo que vi fue un par de botas de montaña. Me tomó un momento para procesar esto. Había alguien en el cubículo para discapacitados. ¿Cuándo había llegado ahí? ¿O a quién le importaba? Había alguien más conmigo. Y aunque no tenía idea de quién era esta persona, a raíz de esa cosa, me sentía en paz sabiendo que ya no estaba sola. Como era usual, mi sentido de alivio duró poco cuando noté el sonido de jadeo que provenía desde adentro de mi cubículo. Me congelé por un minuto completo antes de que fuera capaz de ver hacia arriba. Ahí estaba. Una explosión de aire fétido me bañó, mucho más fuerte que la peste original. Su rostro se había contorsionado por la ira. Su cabello salvaje se había anudado y estaba volando por encima de su cabeza, en tanto que esos agujeros negros miraban con desprecio a mi alma misma. Su boca se había moldeado en una mueca feroz, partiendo sus labios y revelando sus dientes podridos. Fue entonces, mientras estaba mirando a los ojos de ese monstruo, que llegué a una conclusión. Estaba hambrienta, y me deseaba. Ese pensamiento fue la única motivación que necesité para salir corriendo. Pateé la puerta con tanta fuerza, que el seguro se desprendió de inmediato y me precipité hasta la salida. Quería huir hacia mi auto, conducir a casa, ovillarme en mi cama y pretender que todo había sido una pesadilla, y lo hubiera hecho de no haber sido por la chica con la que casi me tropiezo. Logré quitarme de su camino justo a tiempo. La chica estaba vistiendo con una chaqueta pequeña un tanto a la moda, pantalones ligeramente rotos y una camiseta sin mangas. Me lanzó una mirada extraña antes de ir al sanitario. Debía haberle dicho algo, quizá haberle advertido de lo que esperaba allí adentro. Pero mientras permanecía parada, agudizando mis orejas de nuevo para poder escuchar el más vago de los sonidos, el silencio cayó sobre mí. Unos momentos después, empecé a unir todas las piezas. Quienquiera que estuviera en el cubículo para discapacitados, debió de haber tenido sus pies levantados desde un principio cuando yo entré. Probablemente, estaban grabando los sonidos, anticipando gritos. O peor, estaban filmándome en el cubículo. La otra chica tuvo que haber sido una actriz muy bien vestida que estaba ahí para sacarle la mierda del susto a cualquier pobre alma que deambulara en el sanitario. Pues, que se jodan. Me di la vuelta y me apresuré hacia mi auto, habiendo sacado el celular. Le informé a la policía acerca de la escoria que me había estado filmando en el cubículo. Sabía que filmar a alguien en un baño, por broma o no, era ilegal. Dijeron que lo revisarían y que podía conducir a casa sin preocupaciones. Al día siguiente, llegué al campus solo para descubrir que había sido clausurado y que estaba infestado con autos de policía y oficiales. Una chica había sido asesinada en el sanitario de mujeres la noche anterior. El tiempo estimado de muerte eran las 8 de la noche con 34 minutos. Era la chica con la que me había encontrado. Aparentemente, había habido una serie de asesinatos en la ciudad. Un hombre había sido visto en algunos de los sitios, evacuando los sanitarios de mujeres en donde las chicas eran encontradas. Esperaba en los cubículos para discapacitados hasta que las chicas se dirigían al lavado, y entonces salía por detrás de ellas y les cortaba la garganta.
Fuera lo que fuera esa cosa que vi en el sanitario, me había salvado. Esa mañana, su esposo hizo un comentario sarcástico y desconsiderado acerca de su madre mientras salía del apartamento. Jane aún se sentía molesta por ello cuando fue a dejar a la pequeña Elizabeth a la escuela. De hecho, estaba más enojada que cuando lo escuchó por primera vez. Partió de la escuela primaria encorvada contra la lluvia fría, salpicando a través de charcos lodosos y formando ondas de mugre. Se detuvo en una cafetería por un Beagle y un Earl Grey, aún con un humor infame. Samuel estaba detrás del mostrador, y, a pesar de su mejor esfuerzo para darle un servicio amistoso, y de la confianza que habían establecido durante los años que ella había sido un cliente, Jane fue cortante y adoptó un tono de voz condescendiente y de superioridad. No le agradeció ni le dio propina, y lo dejó con una mirada de desprecio por encima de su hombro. Samuel tomó nota y, para él, esa fue la última gota. Él y su novio habían estado tratando de decidir acerca de si se debían mudar o no de la ciudad y de su frialdad, y el rechazo casual de Jane fue un factor decisivo. La gerente de Samuel, Trish, estaba al final de la soga. Su padre recibía cuidados paliativos, estando inconsciente y más cerca de la muerte con cada día. Lo peor de todo era que no volvería a despertar. Sus doctores le habían confirmado esto. A ella se le había delegado ser quien tuviera la última palabra sobre su destino. El destino era un término relativo para describir cuánto tiempo más dejaría que la máquina respirara por él. Estaba sola y su madre había fallecido 2 años antes, y no tenía ningún hermano. Su divorcio había finalizado hace solo 1 año, también. Su esposo y su hija adolescente se habían mudado afuera del estado, lo cual estaba bien, según se había dicho a sí misma. Solo bien. La abrupta renuncia de Samuel era simplemente algo que no necesitaba. Al estar en casa esa noche, a solas una vez más, Trish se pasó de copas y los recurrentes pensamientos intrusivos demostraron ser muy fuertes para ella. ¿Quién iba a notarlo si desaparecía? Nadie, claro, se dijo a sí misma. Y de esta forma no tendría que decidir el destino de su padre. Escaló por la salida de incendios y, después de un último trago de vodka, se lanzó desde las barras de hierro forjado hacia la libertad del aire nocturno, cayendo. El esposo de Jane se bajó de un taxi unos bloques antes de su casa. Aún estaba brisando y el tráfico se había congestionado, así que decidió que se iría a pie por los últimos bloques hasta su complejo de apartamentos. Pero no tuvo suficiente tiempo para dar 3 pasos antes de que el cuerpo en picada de Trish lo extirpara de este mundo con un crujido.